Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Museo del Jade. En el marco de la exposición temporal Oficio del Arte, Trayectoria y Legado de Julio Escames en Costa Rica, 1974-2015, hoy nos acompañan Leslie Fernández Barrera y Bárbara Lama Andrade, académicas e investigadoras del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción, Chile. Ellas presentarán un libro, La Farmacia Maluje y el mural de Julio Escames, Arte y Política en Concepción, 1957-1958. Una obra que analiza el contexto social y político en el que surgió el mural, Historia de la Medicina y la Farmacia en Chile de Julio Escames. Antes de iniciar, les presento brevemente a nuestras dos expositoras. La magíster Leslie Fernández Barrera es artista visual, docente e investigadora en producción artística contemporánea. Es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Concepción y magíster en Artes por la UNAM. Ha participado en proyectos de creación, gestión e investigación y es coautora del libro Concepción, Te devuelvo tu imagen. Desde el 2019 investiga colectivamente la obra de Julio Escames, trabajo que ha dado origen al libro que presentaremos hoy y a varias exposiciones recientes. Por otra parte, la doctora Bárbara Lama Andrade es doctora en Historia y magíster en Filosofía por la Universidad de Concepción, con estudios en la Universidad de Barcelona y la Universidad de Chile. Es licenciada en Arte y en Estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es docente y directora del Magíster en Arte y Patrimonio de la Universidad de Concepción. Este año ha desarrollado junto a Leslie Fernández dos exposiciones conmemorativas del centenario de Julio Escames y es coautora de diversas publicaciones, entre ellas La Farmacia Maluje y el mural de Julio Escames 2024. Leslie Fernández y Bárbara Lama, junto con Javier Ramírez, son responsables de la curaduría como parte del equipo académico de la Universidad de Concepción de la exposición conmemorativa del centenario de Julio Escames en Chile. Esta muestra, titulada Memorias de una obra en recuperación, Centenario Julio Escames, reúne obras y documentos procedentes de diversos museos chilenos, acervos privados, así como parte de los bienes gestionados por el Centro de Gestión de Acervo Artístico, adscrito a la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional. Esta muestra actualmente se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile. Sin más, les cedo la palabra a ambas expositoras. Ahí. Gracias, Liz. Agradecemos al Museo del Jade, en particular a su directora, Laura Rodríguez, y a su equipo, que en el marco de la exposición Oficio del Arte, Trayectoria y Legado de Julio Escames en Costa Rica 1974-2015, curatoriada en conjunto con Marta Rosa Cardoso, responsable del Centro de Gestión de Acervo Artístico de la Universidad Nacional, nos han cedido este espacio para presentar nuestro libro La Farmacia Maluje y el mural de Julio Escames, Arte y Política en Concepción 1957-1958. El objetivo de nuestra presentación la vamos a dividir en dos, la hemos dividido en dos, que trata de contestar a dos preguntas. Una es cómo publicar un libro y la otra es cómo hacer la exposición de ese libro. En ambos casos estamos trabajando sobre un espacio que hay en Concepción que se le llama, ya van a saber por qué, la Farmacia Maluje, y que tiene dentro un mural de Julio Escames. No, yo lo voy moviendo, gracias. Primero quería comentar que esto es fruto de muchos procesos donde hemos recibido apoyo de mucha gente. Partimos con un proyecto de idea de Leslie, que se postuló a un fondo de apoyo a iniciativas culturales comunales de Concepción, de la Municipalidad de Concepción, que luego recibimos ahí un fondo pequeño, que tenía en realidad una primera idea muy vaga, porque en realidad de la Farmacia Maluje no se sabía mucho, o por lo menos no había nada escrito que supiéramos.
Y nuestra primera idea de acercamiento, por lo menos así partió este primer fondo, tenía relación con hacer un libro de imágenes, tratar de levantar la visualidad que había tanto del edificio como del mural. Luego postulamos a otro fondo, que es un fondo, se le llama PRID, de la Universidad de Concepción, donde nosotras ya estábamos un poco más empoderadas respecto del tema. Estábamos empoderadas por varios motivos, entre ellas estábamos ya haciendo entrevistas, estábamos conociendo un poco más, habíamos revisado prensa, y nos estábamos dando cuenta de que esta idea de las imágenes, en realidad, si no tenían un relato, se iba a perder, ¿no? No tenía mucho, empezó a perder sentido sin estas puras imágenes. Y además nosotras empezamos a venir acá, y Marta nos recibió, nos permitió revisar su acervo, y empezamos a mirar y a comprender un poco lo que pasaba afuera. También coincidió con que yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre los murales de Escámez hasta el 74, y eso también permitía pensar que de alguna manera iba a haber una escritura paralela, que finalmente decantó bastante editada, terminó en este libro. Y luego tuvimos otro fondo que nos ayudó, dos fondos más que nos ayudaron. Uno fue del Ministerio de las Culturas. En la medida en que nosotras terminamos sacando el libro, recibimos apoyo para poderlo difundir y poder ir a distintos lugares. Nos interesaba, ahí tuvimos un fondo privado y un fondo público, porque queríamos tanto ir a las ciudades grandes, ¿no es cierto?, donde a nosotras nos importa que otras personas nos interpelen, sí, y también a pequeños pueblos, ¿no es cierto?, de donde era Escámez, porque en realidad nosotros tampoco conocíamos tanto esos pequeños pueblos donde, o por lo menos, voy a hablar por mí, yo por lo menos no los conocía, había pasado por ahí, pero Los Álamos nos parecía interesante, Antiguala, Cañete, son pueblos pequeños de una zona de donde Escámez nació y vivió, ¿no?, además de Concepción, ¿no? Entonces hicimos un recorrido por distintos lugares, y eso en realidad también fue fruto de que recibimos apoyo. Lo que quiero decir con esto es que en realidad uno puede tener muchas ganas de investigar, pero si uno no recibe el apoyo, los dineros también, ¿no es cierto?, es difícil sacar un libro. Y luego tenemos un segundo gran apoyo, que fue la editorial con la que trabajamos. La editorial es una editorial de Concepción, se llama Almacén Editorial. Trabajamos con especialmente, hay un representante aquí de la editorial. Nosotros trabajamos con Felipe Oliver, que en realidad fue un súper buen aporte, porque nos permitió pensar una investigación que por un lado quería ser visual, pero que tenía y empezó a tener una densidad teórica que nos parecía súper relevante. Algunas de las cosas que nosotros empezamos a pesquisar, primero, por lo menos para mí era muy importante, y lo fue en mi tesis, fue el tema de la ley maldita. La ley maldita fue una ley que se promulgó, disculpen, en Chile, que proscribía al Partido Comunista. Fue proscrito 10 años, y Escámez estuvo, y sus redes de amistad, ¿no es cierto?, que eran comunistas, construyeron todo un modo de acercarse a la cultura y a la política desde otras redes, desde otros haceres, ¿no es cierto?, porque estaba proscrito el partido. Entonces, lo primero que hicimos fue levantar información. Coincidió también que la farmacia Malugia se inauguró cuando se abolió esta ley, el 58, es decir, desde el 48 al 58 hubo esta ley, y Allende fue una de las personas que estaba postulándose durante esa época. Por lo tanto, teníamos una riqueza política
que descubrir referente a escames, porque esto está bastante estudiado en realidad, pero referente a escames no teníamos esa pesquisa. Y aquí, dentro de las imágenes que ponemos, son los partidos que finalmente todos esos terminaron siendo presidentes, ya sea Frei, Allende, Alessandri, es decir, era un movimiento que trató, y Allende estuvo postulándose 4 veces. Esta es la segunda. También tenemos un contexto sobre la salud. Nos apareció de manera importante el tema de que por lo menos la Universidad de Concepción estaba construyendo su facultad y su edificio. Ahí podemos ver el edificio que se está construyendo. Antes tenía una casita pequeña y ya está construyéndose, los laboratorios, y además está el tema de la vacunación. El tema de la vacunación en esa época, de hacer políticas públicas respecto a la vacunación, estaba siendo relevante, ¿no? La tuberculosis, el tifus. También había una escena cultural importante. Nosotras nos dimos cuenta que en realidad, bueno, Escames, por supuesto, no pinta ni hace ni un mural a pito de nada, ¿no? Es decir, alguien le tiene que prestar una casa o una pared. No es que él pinte su casa, ¿no? Son políticas públicas en algunos casos, y en otros casos son relaciones de amistad, ¿no? Relaciones de amistad, pero que tienen un sentido político y un sentido social común. Y eso fue súper relevante, entender las redes de amistad que habían, ¿no? Y por lo mismo, ¿qué era Concepción en esa época? ¿Cuáles eran las pulsiones sociales y culturales y artísticas de ese momento? Nosotras nos parecía relevantísimo sacar, no es sacar a Escames, ¿no? Pero él es un miembro de un grupo, ¿no? Él participa de una manera de entender la ciudad, de una manera de entender el arte, las artes, ¿no? Y nos parecía súper relevante comprender esas redes. Dentro de esas redes, Leslie se irá a explicarla mejor cuando se pase a cómo eso se expresa quizá en la exposición, pero una de las redes que fue muy importante y que ahora estoy muy orgullosa de lo que está pasando, son los arquitectos que hicieron la casa. Fueron 4 arquitectos, 3 arquitectos y una arquitecta. Eran gente súper joven, 23, 24 años, estudiantes, que se fueron a Lota, todos comunistas, se fueron a Lota a ayudar a los mineros porque estaban haciendo su teatro. Y ellas consideraban que podían aportar, y se fueron a vivir, 2 de ellos se fueron a vivir a Lota. Y en ese contexto, el abogado de los mineros era Luis Egidio Contreras, que finalmente va a ser el dueño de la farmacia Maluje, y le van a pedir a Escames que pinte el mural de ese frente. Eso que está mostrando ahí es el boceto de ese teatro, que va a ser un teatro que se va a estar ya socializando el 55, ¿no? Que es el mismo año que se hacen todas las gestiones para la farmacia Maluje. Aquí hay una foto del matrimonio Contreras-Maluje. Nosotras quisimos hacer un enfoque de género al leer el mural, eso ya se lo vamos a explicar después, pero nos parecía súper importante el rol político que tenía él, pero sobre todo el de ella. Nos fue apareciendo de manera muy importante. Ella era químico-farmacéutica, era una mujer que tenía una farmacia y que luego ella hacía sus propias... ella trabajaba en la Universidad de Concepción, y ella, de hecho, durante mucho tiempo, hasta el 85, siguió trabajando como farmacéutica, ¿no? Y nos pareció relevante este matrimonio, que en algún minuto decidió que quería hacerse una casa, que quería vivir en esa casa, y que quería que él tuviera su bufete de abogado y que ella tuviera su farmacia, ¿no? Entonces, esa manera de entender, y que además tuviera un mural, ¿no? Nos parecía relevante
también. Y esto lo hicimos, el enfoque que le dimos, sobre todo fue gracias a que en realidad llegamos a través de dos caminos a una carta, que finalmente el camino más que debemos considerar más, me parece, es el de la hija de este matrimonio, que nos confía una carta, y que esa carta es un relato de Luis Egidio Contreras, que cuenta lo que le pasa a él y cómo vive él esta experiencia de tener este mural, ¿no?, en su casa. Este es uno de los paños del mural. Si ustedes se fijan, bueno, hoy día tiene otros usos. Este es uno de los paños. Nuestra propuesta es que este mural siempre se ha dividido, o por lo menos yo propongo mirarlo cada paño desde 3 dimensiones. La primera tiene que ver, este mural se llama Historia de la farmacia y la medicina en Chile. Entonces es bien interesante pensar cómo se puede imaginar o proyectar o representar el estudio de la farmacéutica, ¿no?, la farmacopea. Es raro, a mí por lo menos no se me ocurre. Y él logra pensar, por un lado, qué pasa con la farmacia, cómo se construye la idea de farmacia, cómo se construye la idea de cuidados, es decir, la medicina en términos de cuidado del prójimo, ¿no?, de la próxima, y además cuáles son los contextos culturales en los que se da. Es decir, esas 3 líneas son un triángulo, ¿no?, que nosotras, de tanto mirarlo, nos dimos cuenta que en realidad no es una idea solo de Escame. Sobre todo creemos que ahí está una conversación política de la época, ¿no? Y sobre todo pensamos que María ahí está poniendo un saber hacer, ¿no?, en su área. Pero también él vive en Arauco, ¿no? Él tiene una relación con la cultura mapuche. Este paño es sobre la cultura mapuche. Egidio plantea que esto es un guillatún, pero en realidad nosotras, después de consultar bastante, hemos llegado a la conclusión que en realidad es un machitún. Aquí no se ve mucho, pero no sé si no se ve con... Tenemos una parte en la que se ve la parte de la farmacéutica, por poner la palabra que nosotros conocemos hoy, en la que está en realidad todo el tema de la recolección. Y tenemos en la parte izquierda a una mujer recolectando, y en la parte derecha, ahí después les voy a mostrar porque creo que tengo una imagen también de eso, también recolectando. Es decir, la relación para con la tierra, para con los cultivos, es fundamental, ¿no? Se conoce los poderes curativos, ¿no?, de las plantas. Y por otro lado, hay una relación comunal, de comunidad, respecto de cómo vamos a cuidar a nuestras personas enfermas. Y en este punto, a mí me parece relevante, no sé si se nota, pero hay 2 personas a caballo. Una de esas personas es Colorina. Eso que parece algo raro, en realidad yo apostaría que en realidad tiene que ver con una cultura que se mezcla, campesina, que está también, no es, él es hijo de español, ¿no?, que es una cultura que está, por lo menos aquí representada de una manera sincrética, y es importante recalcar que no, a mí por lo menos me parece relevante recalcar que hay una manera de leer este mural que puede ser: vivían los mapuches antes, después hubo la colonia y ahora hay una cultura positivista, ¿no? Se podría leer así, ¿no? Porque de hecho los murales son 3 y uno lee de izquierda a derecha. Pero a mí me parece que es no comprender la escena de esa época, porque la cultura mapuche vive hoy,
tiene sus modos y haceres que él vivía y que comprendía, y dentro de las personas que pinta está Lipchutz, que es un fisiólogo, antropólogo muy importante de la época, que está problematizando, ¿no es cierto?, la necesidad de cuidar los pueblos originarios. El segundo mural, el segundo paño, uno podría pensar o ponerle la palabra colonial, pero también es una palabra que nos queda chica, porque de hecho el espacio lo representado según esta carta es el Hospital San Juan de Dios, y el Hospital San Juan de Dios funcionó hasta 1930. Por lo tanto, ya tenemos un siglo en donde la idea de hospital, de hospitalidad, ¿no es cierto?, tiene distintos acercamientos, un acercamiento totalmente diferente a la idea de hospital de hoy, ¿no? De hecho, había hospitales durante un tiempo que eran solo para hombres, después hubo un hospital donde era solamente para indigentes, es decir, muy posterior fue un hospital como lo entendemos hoy. Pero en este caso hay algo bien interesante porque está dividido en dos, ¿no? Entonces volvemos a tratar de armar la tríada, ¿no? Tenemos una cultura que viene de la colonial, pero que permea todo el primer tiempo republicano, pero donde tenemos a la sociedad dividida, ¿no? Donde tenemos, si ustedes se fijan, casi como púas a la mitad, ¿no? O pinchos, no sé cómo decir, un murallón que divide, ¿no?, a la sociedad, a la que cuida, donde de hecho la que cuida es una mujer al fondo. Las imágenes vienen después, quizás ahí vamos a poderlas ver mejor, donde vamos a tener a la gente totalmente desamparada respecto de cómo cuidar, y vamos a tener por otro lado, dentro de este convento, ¿no es cierto?, a la gente cultivando, estudiando y conociendo. Es decir, y por otro lado tenemos la ciudad, ¿no? Una ciudad que puede ser ya más republicana, primer tiempo más republicano, aun cuando la primera parte o la primera escena es bastante colonial. Y tenemos un tercer paño que nosotros podríamos llamar de la medicina moderna, porque toda la parte izquierda trata sobre, quizás si bajamos un poco la luz se podría ver un poquitito más, pero toda la parte izquierda de ustedes está todo lo que tiene que ver con el proceso de universitario, ¿no? Donde está la biología, el estudio de la biología del cuerpo humano, de la química, de las plantas, ¿no? Pero todo esto asociado al tema de la universidad, y podríamos apostar de que se trataba de la Universidad de Concepción, ¿no? Él trabajó, estudió en Concepción, por lo tanto, era su espacio natural, ¿no? Aun cuando también estudió en la Universidad de Chile. Y la parte de derecha tiene que ver con las redes de amistad, ¿no? Y en esas redes de amistad tenemos una escena, que es la escena de vacunación. Por eso nos parece relevante, es decir, cómo empiezan a ver estas políticas públicas para esta comunidad y cómo esta comunidad va, una comunidad intelectual. Todas las personas que están puestas en este paño son personas reconocibles. Ahí Leslie hablará un poco más quizás de eso, porque en realidad hay una pesquisa respecto de todas esas personas, y todas esas personas son todas son retratos. Esta es una escultura, por lo menos la única que yo conozco que es de Escámez. Quizás aquí vamos a saber, en este acervo artístico que tiene la UNA, lleguemos a saber si hay más esculturas, pero esta es la única que por lo menos nosotros conocemos, que está en la casa, ¿no? Y que está en un lugar que tiene estaba pensado para que tuviera un agua alrededor, ¿no? Es bien bonita es. Puse esto en realidad un poco por la primera pregunta, ¿no? Tuvimos un índice posible
y fue un índice que se editó, porque además teníamos el problema de que no teníamos los recursos para hacer el libro que se estaba escribiendo con toda esa cantidad de información que se empezó a tener. Y por otro lado, queríamos mantener esta primera idea de que fuera un libro de imágenes, pero la importancia de este relato. Aquí, no sé si se ve un poco, está una escena de la recolección. A mí es una de las escenas que más me gusta en realidad. Es una escena súper perdida, súper difícil de ver cuando uno está mirando el mural, porque el mural está alto, ¿no? Está como a la altura de esa viga. Entonces uno está lejos mirando lo que pasa arriba. Si ustedes se fijan, hay una persona ahí. Oh, lo siento. Si ustedes se fijan, a la mano izquierda está el colorín que les comentaba con el sombrero. Y todas estas personas hay una escena de matar un cordero, ¿no? De sacar su sangre, el ñache, que es parte de los ritos, ¿no es cierto?, culturales. Y está un muerto o enfermo, apenas se ve aquí, pero es que está alrededor de esta gente que está haciendo este machitún con esta mujer, machi, ¿no es cierto?, haciendo su proceso de cura. Aquí tenemos también de nuevo otra mujer, que es la que cura también, que está cuidando a esta enferma que está afuera del convento, ¿no? Y tenemos a personas que están con un brasero. Aquí en el acervo también encontramos parte de algunos de estos bocetos. Y aquí tenemos una escena, les comentaba, de Lipchut, es el hombre que se está agarrando aquí la barba, ¿no? Fue una persona muy importante porque fue contratado para armar la escuela de fisiología, que terminó siendo la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción, y que para la época en que este mural se hizo, ya lo habían echado, se había ido mal, en discusión con el rector, pero también comunista, ¿no es cierto?, antropólogo. Y como ven aquí está el estudio del cuerpo, el estudio de las plantas, el estudio de la química, de la célula. Y tenemos aquí, no sé si se alcanza a ver, a un hombre de espalda con un diario, algo así, con una bomba atómica, ¿no? Al lado está Oppenheimer, y hay toda una alusión, ¿no?, sobre lo que está pasando posguerra, ¿no? Esto del 58, los problemas que había traído, el despertar que había traído el tema de la utilización de las bombas, ¿no?, y la bomba nuclear. Y tenemos esta red, esta escena de las redes de amistad de Escámez, pero también son redes culturales. En esta escena está Violeta Parra, que es la que está de Violeta, está Nicanor Parra, está Nemesio Antunes. Son personas que para la escena cultural chilena fueron muy importantes. Está también Tole Peralta, está la hija del matrimonio. Es decir, nosotras no hemos llegado a reconocer a toda la gente, pero todas son personas a las que se les hizo retratos, se les hizo bocetos. Esto se hizo muchos bocetos antes de hacer estos murales, tanto individuales como totales. Ahí de hecho se ve Oppenheimer en la esquina abajo, fumando con el gorro. Y aquí tenemos las enfermeras, ¿no? Hay una parte importante, nuevamente, aquí hay el tema de los cuidados puestos en las mujeres. Nos parece súper relevante porque si uno rescata el tema, si uno lo lee con perspectiva de género,
que no creo que haya sido exactamente la lectura que tenía Escámez en ese minuto, por eso creemos que ahí María Maluje fue fundamental. El tema de parte del rol de las mujeres respecto al cuidado, es bien interesante ver cómo también cuál es el tipo de cuidado que se le ha asignado, ¿no? No es solamente, en este caso, el tema de la maternidad, ¿no? Sino de un rol mucho más activo, aun cuando en las partes de quienes están haciendo los químicos son varones, casi todos. Y por último, por lo menos en mi parte, hay dos imágenes sobre lo que pasa hoy, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que nos vimos enfrentadas? La necesidad de cuidar el mural, que fue antes de que Escámez muriera. Él firmó la declaración para que fuera declarado monumento nacional, monumento histórico, algo que a la familia le complicó bastante porque implica políticas culturales que están muy mal tratadas en Chile, y fue además sin consentimiento de la familia, es decir, se declaró monumento una parte de la casa nomás, ¿no? Y por lo tanto quedó a cargo de la familia tener que cuidarlo porque el Estado en Chile no cuida propiedad privada. Por lo que deja problemas súper interesantes respecto de cómo se cuida, cómo cuidamos nuestro patrimonio, cómo rescatamos nuestra historia y nuestra memoria. Eso, por lo menos, mi parte. Bien, ahora yo sigo con la segunda parte que tiene que ver con la exposición que hicimos este año en la Casa del Arte de la Universidad de Concepción. Bueno, en el contexto del centenario de Escámez, nosotras, bueno, es muy importante todo lo que ha pasado con nuestras venidas acá a Costa Rica, desde ya, a ver, nosotros partimos viniendo el 2019 por primera vez con Bárbara, cada una con enfoques o intereses distintos, y luego ya se dio esta posibilidad de continuar trabajando cuando ya se genera se empieza a organizar, a ordenar el acervo de Escámez, la donación que él había hecho, y ha sido muy importante porque nos ha mantenido muy activas en la realización de, no solo de esta investigación sobre la Maluje, sino que sobre la obra en general, ¿no? Entonces, bueno, algo importante que tenemos que señalar que nosotros hicimos esta es la segunda edición que tenemos del libro. Partimos con una el año pasado que salió en octubre, me parece, y este año hicimos la segunda edición, ha tenido muy buena recepción, bueno, lo hemos podido presentar en varios lugares, en Concepción, por supuesto, en Chillán, en Santiago, y este año nos dedicamos, a propósito sobre todo del centenario, a hacerlo en Cañete, Antiguala y Los Álamos, que son como las localidades más provincia, más pueblo, donde Escámez vivió. Entonces, bueno, desde la Pinacoteca nos invitan a hacer esta exposición, ya teniendo el libro, y esta la inauguramos el 13 de mayo de este año, y claro, el tema era cómo poníamos en un montaje lo que habíamos investigado en el libro. Obviamente que la densidad que tiene el libro, o más bien la información que logramos reunir para el libro, era imposible de poder traducir en un 100% en la exposición. El espacio tampoco era muy grande, entonces fuimos organizando el material con harto proceso para llegar a este montaje que nos permitiera dar cuenta de la investigación. También, pese a que el mural es monumento nacional desde 2015, no existe ninguna placa que diga afuera de lo que era la farmacia Maluje, hoy otro tipo de negocio, otro tipo de local, no hay ninguna placa que diga ni que existe un mural dentro, ni que está hecho por Julio Escámez, ¿ya?
y es monumento nacional. Entonces hay una deuda, por supuesto, que saldar. Nosotros quisimos a propósito usar, si se fijan esta imagen, la del díptico que se entregó, de esta especie de catálogo que en realidad es bien pequeñito. Quisimos a propósito poner esta imagen donde hay un trozo de mural menos, haciendo evidentemente o dando cuenta con evidencia del estado en que se encuentra. Es un mural que necesita una mantención, es un mural que está hecho por la técnica del fresco, que bueno, en Chile no hay muchos especialistas, pero se podría conseguir o traer a alguien con una formación especializada, pero era importante dar evidencia y no maquillarlo como decir el mural está bueno, porque realmente está en malas condiciones, ¿ya? Entonces, bueno, también el mural es conocido popularmente como el mural de la farmacia Maluje, o el mural de la Maluje incluso, lo conoce mucha gente. Entonces también cambiamos para la exposición, cambiamos una historia para el mural de la farmacia Maluje, como diciendo vamos a contar la historia de cómo se gestó este mural y qué es lo que está detrás de toda esta como red de personajes o de contexto, de situaciones que hicieron posible que existiera el mural, ¿no? Bueno, ahí está el díptico, la primera edición. Y bueno, partiendo con esta introducción, con el texto curatorial, era dar cuenta de inmediato el abandono en el que se encuentra, ¿no? El mural. Este es el texto que estaba en la entrada de la sala y queríamos partir con esa idea, porque además que hay mucha gente en Concepción, aparte de que no es un mural que tiene una placa o que señala qué es lo que existe, eso significa que es conocido sobre todo por generaciones antiguas, ¿no? Por generaciones que fueron a comprar cuando existía esta farmacia, la farmacia Maluje, por lo tanto está como en la memoria de personas mayores ya. Entonces, bueno, partimos con esa idea de dando cuenta de que el mural está en abandono y que requiere de una intervención estatal urgente. Bueno, en este muro, al primer muro de la sala, quisimos organizar parte de la prensa. Logramos reunir mucho material que da cuenta de el momento político, de salud, cultural, los problemas de agua potable que existía en ese momento, las campañas políticas de Allende. Entonces, esa pared fue una manera de darle contexto al momento en que se generaba el mural, ¿no? Bueno, Bárbara ya habló de la ley maldita también, una propaganda donde la hermana de Julio Escames, Orieta, aparece como anunciando una película donde ella actuaba. Entonces, bueno, era un poco parte de ese contexto que nos parecía importante señalar. Y esto también era muy didáctico el minuto en que hicimos visitas guiadas a la exposición, porque la gente podía entender qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y además, dentro de esa prensa que logramos encontrar, también nos situaba con nuestro propio presente, porque, bueno, cuando nosotros empezamos con la investigación ya más detallada, nos tocaba estar en pandemia también. Entonces estábamos en la misma escena de la vacunación, haciendo la fila. Incluso dentro de la prensa que encontramos en esos años aparecía el laboratorio Pfizer, la tuberculosis, la pandemia de la influenza. Entonces era como estar en un retorno a un momento de salud de urgencia, ¿no? Y de emergencia. Bueno, parte de la prensa que documentamos y que está en el libro, y que aquí hay una pequeña selección. Y en esta otra parte que aquí es muy importante, toda la relación que seguimos manteniendo con el acervo, con la colección que ustedes tienen acá en la Universidad Nacional. Entrevistamos a Miguel Launer, que es un arquitecto que está casi llegando a los 100 años de edad, conoció bastante a Escames, es una persona muy lúcida, que está muy vigente hasta el día de hoy, y él lo entrevistamos y él nos comentaba que había tenido la experiencia de conocer las libretas de Escames, cuando Escames iba a la cordillera, bajaba de la cordillera con cientos de libretas
con muchos estudios, dibujos. Entonces nos pareció muy importante incorporar en esa exposición parte de las libretas, por un lado, o los bocetos, por un lado, los que están acá en la UNA, que Marta nos había, o a través del trabajo que hizo Alicia, también se habían digitalizado algunas, reproducirlas, pero también utilizar parte de la donación que Escames hizo en el 2015 en la Universidad de Concepción, que también hay algunas libretas, son menos, por supuesto, pero también están. Entonces fuimos rescatando, perdón, y aquí hay una cita de Miguel Launer, que señala que los apuntes de Lingues, Naturaleza, Raulí, de cómo esa maravilla de bocetos o cómo la sensibilidad de Escames lograba representar la naturaleza con tanta fidelidad, con tanta sensibilidad, y que él se hacía la pregunta, no sé si ese tesoro existe aún, ¿no? Bueno, y ahí le contábamos que existía. Aquí hay algunos bocetos entonces que agregamos en la exposición. También hay algo curioso que ocurre con los bocetos de Escames, es que no solamente, bueno, algunos nos relacionamos con el mural de la farmacia, pero en realidad son imágenes que también Julio seguía representando habitualmente, como, bueno, los caballos estaban muy presentes en muchas obras, los estudios de anatomía, de los cuerpos, ¿no? Las perspectivas, los escorzos de los cuerpos. Entonces, bueno, fuimos agregando algunos que puede ser que no eran literales, pero sí tenían que ver con las temáticas del mural de la farmacia. Ese gato que persigue la paloma, que está en muchas obras, y está también en el techo del paño colonial del mural de la farmacia Maluje. ¿Ya? Había muchos gatos persiguiendo paloma, por aquí también está en una obra que está aquí expuesta en el Museo del Jade. Y claro, esta emoción de ver a este señor que está al lado derecho de la diapositiva, porque bueno, él era súper evidente que era él, porque es exactamente la misma posición que tiene. Habían dos bocetos de este señor y fue muy emocionante encontrarnos con ese en una libreta pequeñito. Y bueno, al lado izquierdo está la mujer, que también aparece casi tal cual en el mural, tocando el cultrún, ¿ya? En este ritual de la mapuche, de la sanación, ¿no? Bueno, y agregamos, aquí están lo pusimos como en una repisa, como si estuvieran originales, los digitalizamos, los imprimimos, ojalá de la mejor calidad para que diera cuenta la temperatura del papel, ya más antiguo. Bueno, aquí se ve este señor que está dos veces, no sé si lo alcanzan a ver, pero está... son dos dibujos distintos, no es que lo repetimos, ¿no? Y bueno, hay otros bocetos que no todos estos son de la UNA, la mayoría sí, pero otros son de la colección de la Universidad de Concepción, y otros son ella, por ejemplo, que es una mujer que aparece en el mural, que es tía de alguien que nosotros conocemos, que fue colega de la universidad. Bueno, aquí podemos ver como la sala, ya bueno, esta sala tiene el nombre de Julio Escames. En el 2017 fue nombrada con la universidad, hizo un reconocimiento. Cuando Orieta va con la donación ya traslada y entrega físicamente las obras que están como parte del acervo de nuestra universidad y toma el nombre de Julio Escames, ¿ya? Bueno, y aquí está, en esta sala, el muro de la prensa, por acá el muro, bueno, ahí hay otras pistas que las voy a mostrar, pero esta es la mesa de los bocetos, ¿no? Que está al frente de los bocetos que están impresos, ¿ya? Bueno, pintamos la sala de verde también porque era como el color que nos remitía también un poco la temperatura del mural, algo como algo húmedo también al mismo tiempo por la humedad del clima. Y esta es la fachada de la casa actual, o sea, la casa donde está el mural, que, bueno, la gente pasa por ahí y no tiene idea de lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, también poníamos la dirección, aquí está Tucapel 676, aquí está el mural para quien lo quiera ir a ver. Y es increíble como, bueno, a mí me gusta cuando... Bueno, además nosotros vivimos en Concepción, entonces yo iba muy frecuentemente a ver a la gente, a ver qué opinaba de la exposición.
También dejamos un cuaderno donde anotaban, mucha gente decía no tenía idea que existía ese mural, por qué no es más reconocido, bueno, etc. Y también iban con la dirección para recorrerlo, ¿no? Aquí se nota un poco más de cerca, ahí está el texto curatorial de entrada, aquí está la fachada de la farmacia, de la casa familiar más bien. Aquí hay dos bocetos que son del mural de la colonia y el mural mapuche, que en este momento se encuentran exhibidos en el Museo Nacional de Bellas Artes, los originales. Estas son unas reproducciones hechas en muy buena calidad, pero se encuentran en un estado bastante frágil, delicado, sobre todo este que es en acuarela, este está pintado con óleo, y desde la Pinacoteca no les pareció que era una buena idea llevarlos para que no se estropearan más, pero sí están en este momento, porque estaban los dos en Santiago, están en el Museo de Bellas Artes. Bueno, aquí hay otra vista, quisimos agregar la pared de los bocetos. Acá al fondo están, bueno, los arquitectos que son los que construyó, que Bárbara mencionaba, que habían estado en Lota y que finalmente construyen la casa, Betty y Maco Gutiérrez. La pareja joven, hay una foto muy joven de Julio también, el matrimonio, quiénes eran cada uno, una exposición que la pensamos bastante didáctica, ya que no existe información, era como que la gente se enterara realmente de quiénes eran estas personas y por qué nos interesaba abordarlo de esa manera, ¿no? Bueno, y parte de estos paneles que eran informativos aparecían por años, desde el comienzo, desde cuando la casa se construye, se da el permiso de construcción de este edificio, el plano de la casa que está disponible en la página de la municipalidad, la invitación que también está en manos de los hijos de una amiga de Julio Escames, de una amiga que el marido también era muy amigo de Escames, una enfermera, a propósito que, según lo que ellos dicen, su mamá está en este mural, y tienen guardada la invitación, que es la única invitación que logramos encontrar, ¿no? Y que está en el libro ahí reproducida. Y bueno, lo fuimos agregando como cronológicamente hasta llegar al 2025, que es, bueno, antes... esto también es importante. Julio Escames, en varias oportunidades, él después del golpe de Estado pasó bastante tiempo sin ir a Chile, pero después empezó a ir bastante frecuentemente y él decía, hay que restaurar este mural o se va a caer. De hecho, el titular de esta prensa, que viene acá adelante, dice, mural Maluje, traslado, destrucción. Ya, o sea, él veía como cada vez que volvía a Chile cómo se estaba cayendo y nunca se hizo, él no la hizo finalmente, pese a que había sido invitado. Aquí encontramos, y esto lo encontramos después, para el segundo número lo logramos incorporar y para la exposición, que es una carta que que Luis Egidio, dueño de la casa, le envía a Julio diciendo te estamos esperando para que restaures el mural, un aerograma, ¿no? En ese tiempo. Entonces, bueno, esto es del 86, entonces había evidencia que estaba la intención desde los dueños de la casa y desde Julio de venir a restaurar el mural, pero bueno, nunca se concreta. Este es el cuaderno donde fuimos dejando anotaciones de las personas que visitaban la muestra. Y aquí está más de cerca la carta. Bueno, mientras hemos estado haciendo esta investigación nos ha venido, no sé, por lo menos a mí, toda una emoción con encontrar cartas escritas a mano, incluso las manchas, el papel ya más viejo, como que tiene una carga ahí más emotiva y cuando Marta encuentra esto fue realmente muy emocionante poder incorporarlo. Y por último, o casi por último, agregamos en la exposición, bueno, junto con nuestro libro, 2 libros más que tienen como portada el mural de la farmacia Maluje. Nos dio mucha curiosidad que hay en México, en la UNAM, utilizaron el mural de la escena de la vacunación para dar cuenta de la historia de la medicina mexicana, ya con un libro bastante grande, que se encuentra acá también en la UNA. Bueno, seguramente
porque Diego Rivera hizo en el 53 un mural que habla de la historia de la medicina también. Seguro que los derechos para reproducir a Diego Rivera deben ser bastante más caros que Escame. No sabemos muy bien cómo fue esa figura de que llegó a estar en esa portada. Y también este otro libro, que aquí están los dos más de cerca, que también es como la escena que habitualmente aparece, ¿no? La escena de la vacunación, la escena de la academia, ¿no? Y la fila aquí para estar en la vacunación, que es un libro que escribe Manuel Riesco, que es un escritor chileno, que no tiene que ver con la salud ni con la medicina, sino que es una mirada sobre la izquierda en América Latina, ¿no? Entonces también está la portada ahí. Y por último, dentro de esta exposición hicimos el video, un video que en la medida que podamos conversar un ratito lo vamos a dejar ahí a la vista en silencio, porque es la lectura de esta carta que escribió Luis Egidio, dando cuenta de cómo ellos habían pensado, cómo habían hablado con Julio para hacer este mural, cuenta detalles de los arquitectos, cuenta detalles del contexto político de Chile, y lo bonito fue que conseguimos que la hija del matrimonio, Mariam Contreras Maluje, que hoy tiene 65 años, la leyera. ¿Ya? Nos costó bastante poder hablar con ella porque existe, bueno, hay una historia familiar también bien fuerte con la familia. Mariam siente una presión, Bárbara lo decía hace un ratito, de que ellos como familia no se han preocupado de mantener el mural, pero en verdad es imposible que una familia conserve este mural, aunque esté en su casa. O sea, eso tiene que ser una labor del Estado, ¿no? Entonces, bueno, logramos hacer este video, ella leyendo la carta dentro de su casa, ¿no? Hay unas tomas muy bonitas también dentro de la casa, y la historia triste es que un hijo del matrimonio, hermano de Mariam, es detenido desaparecido. En el 74, Carlos Contreras Maluje fue arrestado. No me acuerdo realmente si fue el 74, se me perdió la fecha exacta, pero bueno, detenido desaparecido, y él vivía, lo tomaron preso, y lo que cuenta mucha gente que está como dentro de la memoria colectiva de cuando él fue detenido, que logró escapar por un rato en Santiago, en una calle, como en un barrio más popular, y logra escapar un rato de estar prisionero, y grita a la calle, dice: avisen a la farmacia Maluje. Y de ahí ya nunca más lo pudieron ver, ya. No apareció su cuerpo, nada. Es uno de los detenidos desaparecidos más de Chile. Y esta es una foto que Mariam Contreras nos pasó, de su hermano, y es muy emocionante cuando ella está leyendo la carta y una parte que hace mención de su hermano, como ella hace un cariño a la imagen, ¿no? Bueno, y lo último es compartirles que en la actual exposición que está haciéndose en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es una muestra muy grande, vamos a enviar buenos registros para que aquí tengan, son 4 salas, sí, y parte de una propuesta que surgió del equipo de museografía del museo fue que hiciéramos una impresión a una escala real del mural. No está completo, pero está casi completo. Aquí se puede ver como en realidad faltaba muy poco para que lo imprimiera entero, está impreso como por fragmentos. Era muy difícil hacer un registro por la altura primero que está el mural. Nosotros hicimos registros con un dron, tuvimos que hacer muchos registros. Para esto hubo que hacer nuevamente registros porque es difícil calzar, imagínense, por la escala. Son 7 metros de ancho. O sea, es un mural grande. Entonces se hizo, la farmacia está en una forma de U, y aquí se extendió el mural, ¿no? No se podía poner de la misma manera, y permite que la gente se pueda acercar, vea todos estos detalles, incluso esto que falta acá, que lo pueda ver, ¿no? Como referencia, que hay otra foto más. Entonces, bueno, estamos cerca de los personajes. Esta niñita que está aquí, que se alcanza a ver muy
pequeña es la hija que leyó la carta. Y bueno, te puedes acercar a ver el mural. También tenemos en un mapa aquí las personas que están identificadas en el mural. Por lo tanto, y aquí tenemos el video. ¿Ya? Pero eso lo podemos dejar corriendo en la medida que conversamos un poquito, ¿no? Mejor para si es que tienen ganas de preguntar algo. O yo sé que acá Roberto y Marta conocen el mural. Sí, bueno, no sé si abrimos y lo prendo nomás, ¿no? ¿Sí? ¿Y está sin sonido? Sin sonido, ¿sí? Ya, ¿y cómo prendo acá? ¿Con este será? Ahí está. ¡Ay! Hice lo que no tenía que hacer. De nuevo, vamos. Pues lo hacemos con este. Ay, sí, se desconectó. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, Leslie y Bárbara. Bueno, en alguna ocasión a usted, Leslie, yo le hice un comentario por correo de algo que me llama la atención en el mural, que le llamé la tensión que hay entre Alejandro Lipschutz y Oppenheimer. Y no sé si hay alguna, me parece muy importante porque uno se pregunta, ¿y por qué Julio Escames coloca a Oppenheimer en ese lugar? Es decir, un personaje extraño a la región. Alejandro Lipschutz es el científico connotado, lituano, pero Oppenheimer es conocido por otras razones. Entonces, mi conjetura es que hay una tensión en el sentido de que Alejandro Lipschutz es un científico en la cual su conocimiento lo transforma en acción. Y a su vez, Oppenheimer, también siendo científico, ofrece al mundo la destrucción a través de la construcción y formulación de la bomba atómica. Entonces yo no sé si, a mí me parece muy importante eso y no sé si ustedes tienen alguna otra idea respecto a eso. Yo creo que hay tantas ideas como lecturas se hagan. Yo puedo proponer alguna. Yo no haría una lectura directa entre ellos dos solamente. En la época de la que estamos hablando, el 58, Oppenheimer estaba ya en una política respecto de, porque él fue llamado el destructor de mundos, ¿no? Y él ya estaba en su política de reivindicación de la paz y de plantear que en realidad el problema no eran los científicos, sino los políticos. Eran los políticos los que tiraron la bomba y no él, ¿no? Entonces, no sé cuál será la postura o cuál era la postura de Escames en el 58. Evidentemente él no simboliza la paz, ¿no? Pero en el 58 la discusión, o por lo menos el movimiento que él está lanzando tiene que ver con rearmar la paz y echarle la culpa a los políticos. Entonces, no haría un signo igual.
Sí, a mí me llama la atención también que, bueno, Oppenheimer está al medio del paño, pero solo. Es el único que está, salvo la mujer mapuche que está sola recolectando. Oppenheimer está solo, como un poco mirando desconectado. Y Lipschutz está en su laboratorio trabajando, haciendo. Entonces yo creo que también, bueno, tampoco podría ser una lectura tan, o sea, uno puede eh, intentarlo o querer encontrar cosas, pero tal vez en esa soledad ya se está diciendo algo, ¿no? El que alguien esté no conectado con el resto y en el centro del mural también es algo que, bueno, la ciencia tiene esto de que hace inventos, investiga y a veces esos pueden ser utilizados de la peor manera, ¿no? O sea, pueden haber intenciones buenas o intenciones distintas a las que finalmente tienen como uso las investigaciones científicas. Entonces, yo me quedaría con eso, como con hacerse la pregunta por qué él está solo justo en el medio de ese paño, ¿no? Cuando están todos los demás como en comunidad trabajando. Buenas noches, Bárbara y Leslie. Muchísimas gracias. Lo mío es más un comentario relacionado con el libro, porque me parece que no lo dijeron y que por lo menos para los que no conocemos el mural es muy importante. Por un lado, la narración de ustedes de los diferentes paños, de los 3 paños, pero también los relatos, o sea, los relatos de la gente, que yo creo que es, por lo menos para mí como lector, fue muy enriquecedor, porque tanto la documentación como esos relatos le dan una perspectiva, le calientan el texto, además de la imagen. Y eso yo lo valoro muchísimo. Quiero felicitarlas por el texto. Sí hubiese querido, también como espectador y como gente que trabaja la visualidad, que las imágenes, claro, ahora viendo las diapositivas o las proyecciones, el estado del mural es terrible. Y me queda claro también por qué en las imágenes yo me quedaba con ganas de ver algo más. Pero es realmente, digamos, hubiese querido como tal vez más posibilidad de acercamientos del mural. Ese era mi comentario. Gracias. Yo creo que hay algo que yo podría, retomando un poco lo que plantea, o las preguntas que creo que siempre están alrededor de Roberto y lo que comentas tú, yo creo que no sé si, yo creo que en mi caso por lo menos, nunca, tratando de contestarte a ti, Roberto, nunca hemos tratado, o por lo menos yo seguro que no quiero hablar por Leslie, ella mejor contesta por sí misma, dar significado a las obras. Es algo que no es parte de la metodología que usamos, no es objetivo del libro. Por lo menos a nosotras o a mí no me interesa darle un significado seguro y relacionar las cosas con esa línea. Pero sí nos pareció relevante y por eso lo pusimos, que la metodología hermenéutica fuera de ver qué era lo que la gente leía. Y ahí vuelvo un poco a tu comentario. ¿Qué veía la gente? ¿Cómo vivía el mural? Y por eso nos parecía relevante, por ejemplo, preguntarle a la comunidad mapuche qué veía cuando veía a un tercero retratando su historia. Más que nosotras decir esto es lo que dijo y darle como seguro, como que si nosotros tuviéramos algún tipo de verdad respecto de lo que hay ahí, sino qué es lo que la gente puede leer y dejarlo abierto, ¿no? Nos parecía relevante esa manera de acercarnos
manera metodológica. Y por eso hay una página que había encontrado Leslie y que pusimos algunas cosas sobre, no, es que yo iba y yo miraba, yo encontraba, me pasaba, que mi mamá, ¿no? Cómo lo vivió gente que en realidad lo había puesto en una página de arquitectura, ¿no? De arquitectos en Concepción, de Luis Almendrail, que es una persona que ha investigado también la arquitectura de Concepción, y era interesante, ¿no? Lo que la gente, la motivación que tenía la gente y la sensación de añoranza, ¿no? Más que, yo por lo menos que no soy de Concepción, llevo años viviendo allá, pero nunca viví esa añoranza, ¿no? Ni mi familia, Leslie sí es de ahí, así que tiene esa experiencia, ¿no? Yo no. Mi abordaje fue mucho más distante por lo mismo. Y sobre las imágenes, como te decía al principio, el objetivo era mucha imagen y sin texto. Luego, en la negociación hubo un pie de imagen para las imágenes y ya luego fue ir metiendo información, ¿no? Y armar como un relato. Y claro, quizás en esta presentación y quizás también en el libro, haberse hecho, yo de hecho en alguna parte, por ejemplo, que fue parte de lo que para hacer esta presentación volví a mirar, era por ejemplo todos los tipos de araucarias que hizo, ¿no? Tipos de araucaria. Cómo veía el paisaje, el tema de la pita, ¿no? El trabajo en pita, todo el tema de la pita y la cestería. Hicimos con una parte de esa investigación. Luego, cómo representaba a los niños y a las niñas, otra parte. Cómo representaba a las personas mapuche, otra parte, ¿no? Ese fue y por eso que fue como algo que quise hacer, presentar el antiguo índice que tenía otra manera de abordar, ¿no? Pero luego, ¿cómo hacíamos para condensar esto? Y claro, fue más bien el paño y quizás imágenes que nos parecieron más, que nos gustaban, ya era un poco casi lujos que nos dábamos. A mí me gusta esta imagen, a ella le gustaban otras, ¿no? Pero esa metodología de qué pasa con cómo abordó este tipo de problemas, cómo abordó estos otros, no, fue descartado y aquí, bueno, ya hasta lo habíamos olvidado. A ver, sí, yo creo que tratamos de complementar este video. Sí, hay algo importante con el presupuesto también, que un libro con imágenes sabemos que es bastante más caro. Luego empezaron a llegar más aportes y conseguimos... nos pasó justo que en la pandemia, por lo menos en Chile, los precios de las imprentas y del papel y de todo se fue por las nubes. Entonces, también la idea era, nosotros llegamos al mural, por supuesto, por Julio Escames, pero también cuando hicimos la investigación nos dimos cuenta, lo dijo Bárbara al comienzo, de la importancia del contexto del matrimonio que encargó el mural, de lo que estaba pasando en ese minuto en Concepción, en el mundo. Entonces, finalmente, a través de este registro, que es un video que ustedes pueden ver en línea, o sea, está en YouTube, puedes ver detalles del mural y usamos como el relato que hay partes en las que Luis Egidio, quien escribió la carta, hace como un relato por fragmento también. Entonces es muy bonito cómo él lo va contando. Seguramente hay cosas que, de hecho, habla del machitún, del guillatún. Habla del guillatún
y lo que nos dijeron personas mapuches que no es un guillatún. Entonces, ahí lo fuimos dejando, y es en este rescate que está hecho con dron, como que uno se puede acercar, porque en verdad, en la medida que estás abajo, o sea, nosotros como lo empezamos a ver tanto, empezamos a encontrar cosas que nunca antes habíamos visto. Y hasta ahora, cuando hacemos zoom, lo bueno del dron es que te puedes acercar bastante. Si el proyecto es grande, lo ves bien, entonces lo ves como a escala. Y como está en el mural reproducido en el Bellas Artes, también está súper grande. Entonces, ahí hay manera de acercarse más a las imágenes, de ver un poco más las especies distintas de vegetación, ¿no? De ver también ese desgaste que ya tiene algo, o sea, en la medida que aún se ve la imagen, pero hay otras partes que están desprendidas o están borradas. De hecho, hay una esquina en la que hay una mancha de humedad negra que ya no se logra ver. Y hay fotos que, de hecho, que encontramos también aquí en la UNA, y hay unos registros en blanco y negro que están aquí en la muestra de Escames. Suponemos que lo hizo él, pero cuando el mural por ahí por los 50, supone que son, ¿no? Entonces, bueno, estas tomas nos permiten ver más de cerca las imágenes, ver que todos los relatos, que en cada, bueno, a quienes conocen la obra de Escames, sobre todo estas obras de grandes dimensiones, se dan cuenta de que siempre hay alguien, o sea, toda la gente que está por una razón, o el movimiento, o la composición. Cada persona, cada elemento, cada ser, cada planta está por algo ahí, ¿no? No hay nada muy casual. Y como eso además fue estudiado tantas veces antes de hacer, en este caso, el mural. Y claro, como tuvimos acá acceso al mural de la colonia, que es el que está en manos de Orieta Escames, vimos cómo cambió también la versión del boceto hasta lo que finalmente quedó, que es el mural, ¿no? Y el boceto es bastante distinto. Entonces también está la manera de pintar, la estética que tiene el mural, que hay algunas que es muy Piero de la Francesca, así, o el Giotto, así como que uno ve la mano, evidentemente, ahí está de nuevo el gato persiguiendo a la paloma. Entonces vas descubriendo todos esos detalles que finalmente te hacen que el mural como que siempre está vivo, es algo así como que estás encontrando cosas, detallitos y nuevos fragmentos, ¿no? Bueno, no me voy a extender, pero sí les quiero agradecer muchísimo esta presentación acá. Efectivamente, el resultado de un trabajo minucioso, un trabajo proyectado hacia el interés de recuperar una obra que, digamos, yo creo que lo primero que salta a la vista es un alto nivel de complejidad, ¿verdad? En términos de contenidos, en términos de motivaciones del artista, pero sobre todo que creo que nos reta, creo que en las dos exposiciones está, en todo lo que hemos compartido, de un lado y de otro, ¿verdad? Cada cual en su espacio de interés y focalizaciones de narrativas, etcétera, es realmente el sentido de una obra abierta, una obra ahistórica, de una obra que no podemos leer desde el punto de vista del lenguaje, literalmente, efectivamente. Aquí encontramos la mano renacentista, digamos, toda su admiración por la simultaneidad narrativa que viene del Renacimiento, pero es una obra totalmente contemporánea porque en verdad es como un tributo al concepto más reciente de Huberman, ¿verdad? De la imagen sobreviviente, la imagen superviviente. Es decir, cómo cada espectador, es darle a los espectadores de todo lo que produjo Escames la posibilidad de construir su propia historia de la obra, ¿no? Eso es algo muy interesante, digamos, trabajar Escames nos lleva a un lugar, ¿verdad?, de reflexión sobre de cómo hemos entendido la historia del arte, cómo abordamos el estudio de una obra de arte reconocida, con una trascendencia autoral, etcétera, pero nos lleva a reflexionar cómo en realidad, y él nos lo pone delante siempre, hay que entender contextualmente la cultura visual, las redes de relaciones, cómo el rol de un artista como Escames, que no es común, por cierto, no solo expresa una postura filosófica del mundo, sino cuenta la historia de su tiempo para
previsualizar otros tiempos también. Entonces, ahora con la exposición de acá pensábamos, ¿no? Es mezclar el lenguaje, pero con el contexto, con los amigos, con la manera en que él construye algo que trasciende el contenido propio de un objeto creado para convertirse en un documento interconectado con muchas realidades que podemos encontrar en los retratos que estamos viendo ahora, que podemos encontrar en la manera de abordar la cultura popular tradicional, en la manera de leer las noticias de lo que está pasando en su tiempo, el caso de Oppenheimer, por ejemplo. Es decir, esa conciencia del artista, de Escámez específicamente, de su historia, de su tiempo, de su necesidad de comunicarse él y de comunicar realmente, de documentar realidades que ha vivido, no de una forma lineal. Entonces, yo siento que eso le da una contemporaneidad al trabajo de Escámez tremenda. Hay siempre mucho que hacer, además de los hallazgos, de estos encuentros que hemos tenido con sus memorias a través de ese acervo. Es un ejemplo claro de la trascendencia. Yo lo comentaba el otro día y lo reitero. Es decir, ¿qué encontramos en estos murales? ¿Qué encontramos en estas piezas de formato mural? Además de una postura ideológica, de una manera de ver el mundo, encontramos una manera de ver la imagen, de consumir la documentación de un tiempo, de trascender el tiempo en función de ponernos a pensar, ¿no? De nada concluye. Es decir, siempre, cada vez que revisitamos las piezas, puede ser el mural, puede ser cualquiera de las obras que tenemos expuestas, cada uno de sus bocetos y tal, encontramos nuevas formas de acercarnos a él. Entonces, eso yo creo que es un privilegio que hemos tenido entre Chile, Costa Rica, las colegas, lo que encontramos. No sé, a mí me conmueve mucho ahora ver cosas que vimos en algún momento y que le hemos dado un lugar, a veces a través de WhatsApp. Hasta eso es diferente cuando abordamos Escámez. Es una forma de trabajar muy de equipo, de colegas, de amigos ya, de entender cuestiones que nos tienen hoy compartiendo aquí trabajos que también han sido compartidos, y siguen siendo motivacionales para abordar el mundo del arte, el sentido de contemporaneidad, la manera en que leemos la imagen y la necesidad que tenemos de participar en ella, no solo por los formatos, sino también por las interlocuciones diversas que pueden surgir de estas conversaciones eternas con Escámez, ¿no? Pero la verdad es que les quería agradecer. Creo que una cosa que yo he rescatado de ese libro, lo mencioné en Chile y lo mencionaré eternamente, es cómo contar contemporáneamente una historia que tiene que ver con un tiempo, que tiene que ver con una obra a nivel de diseño editorial, con un gran acierto. Es decir, creo que el libro documenta sin insistir en un relato lineal, siendo muy consecuente con el planteamiento discursivo de Escámez, documenta cómo se ha descubierto esta historia. Y eso es muy importante en nuestro tiempo, es decir, no entender el pasado, la retórica, ¿verdad?, de una simbología icónica, sino traerlo al presente. Y yo creo que el libro, tanto en su contenido como en su diseño editorial, le rinde un tributo muy especial a la forma de comunicar de Julio Escámez. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Continuaremos, espero yo, ¿verdad? Con todos, además los que estamos acá, porque la contribución de los discípulos de Escámez, de sus colegas, de sus amigos, es decir, es imprescindible para armar esta memoria fragmentada, no destruida, fragmentada. Entonces, muchas gracias de verdad. Buenas noches, por acá nos ingresó un comentario en la transmisión. Dice, muchas gracias por este valioso y hermoso aporte. La censura que han vivido museos en la administración de Trump muestra la actualidad de estas investigaciones. ¿Qué desafíos advierten ustedes que la investigación sobre arte en países latinoamericanos debe asumir ante esta adversidad política contra la cultura?
Nosotros vamos, no quiero ser pesimista, pero soy realista y nosotros en Chile lo más probable es que tengamos en diciembre un gobierno de ultraderecha y tememos mucho por todo lo que significa el apoyo. Estamos viendo lo que pasa en Argentina con Milei, estamos viendo Trump, estamos viendo por todos lados que el avance de la derecha y de la ultraderecha es no darle importancia a la cultura. Entonces, yo creo que no sé cómo resistir frente a eso, la verdad. Menos mal que nosotros hemos podido hacer todo esto. De hecho, Museo Bellas Artes lo hemos conversado con la directora, o sea, como que fue justo en el centenario de que pudimos hacer la muestra, porque allá seguramente, como es un fondo público, no entregarían fondos para hacer una exposición sobre escames, me imagino. No sé, a lo mejor sí. Hace tiempo que no pasamos por esto, entonces a lo mejor ocurre algo que nos cambia el panorama, pero yo creo que se viene por varios lados bien complejo el panorama a nivel de apoyo al arte y a proyectos que también hablen de rescatar historia, rescatar memorias, ¿no? Entonces yo creo que está difícil responder frente a eso. No sé cómo responderlo, pero de alguna forma continuar. Para nosotros también es importante y lo que hemos querido lograr con esta investigación y lo que hemos estado haciendo es que más gente se interese, que otra gente investigue y ojalá que eso siga ocurriendo nada más. Es que estoy de acuerdo con ella, yo creo que estamos súper mal. Yo creo que, por lo menos en Chile, como bien dice Leslie, la derecha, la ultraderecha, que en realidad la derecha, bueno, pero la ultraderecha que está postulándose tiene una lectura súper compleja respecto de las mujeres y respecto de la cultura. Son dos áreas que les tiene alergia. Entonces, no, tal vez puede ser que valoren la obra de Escame, pero seguro van a recortar la plata de cultura y seguro van a recortar los fondos a los cuidados. Entonces, ¿qué nos deja la obra de Escame si no tenemos un relato contemporáneo que la lea críticamente, ¿no? Como que, no sé, no. O tal vez pensar en lo que pasó con el mural de Chillán de Escames, ¿no? De que después del golpe de Estado fue cubierto con pintura, tapado. Por mucho tiempo se pensó que ese mural no existía. Julio murió pensando eso. Y ahora, de hecho, hoy están en un acto de conmemoración, pusieron una placa, que tampoco existía una placa recordatoria, y ahora que es Monumento Nacional a partir del año pasado, está teniendo visibilidad, están descubriéndolo lentamente, pero eso no va a continuar dependiendo, o sea, si no hay recursos, eso no va a continuar. Está difícil, sí. Hay algo que se me olvidó comentar que es súper importante, son dos cosas. La primera, que algo comentó Leslie, todas las personas que trabajaron en la farmacia Malugia fueron víctimas de la represión de Pinochet. No fue solamente el hijo de María, que fue desaparecido, pero los arquitectos fueron exiliados, el artista fue exiliado, Luis Egidio fue tomado detenido, después pudo volver, su hijo fue detenido desaparecido. O sea, arquitecto, artista, abogado, da lo mismo lo que se fuera, todos sufrieron de manera en el cuerpo, ¿no? El castigo por pensar de una manera, no eran personas que andaban, es que tampoco quiero poner a correr, pero eran buenas personas que hacían
lo que creían por el país y fueron castigados severamente, ¿no? Y me es súper grato, la segunda parte, me es súper grato comentarles algo que creo que quise hilar pero no lo supe hacer, y es que ahora el 4 van a darle la medalla de, la verdad no me sé el nombre completo, pero es una medalla que da la Universidad de Chile a aquellas personas que, creo que es medalla Brunet, a aquellas personas que son del área de la arquitectura y que hacen un aporte significativo a la cultura. Y Betty Fitchman, que es una de las personas con las que hemos trabajado, después de un conversatorio que tuvimos a propósito de la exposición del Bellas Artes, la invitamos, y una de las personas que estaba en el público, Rodrigo Vera, que trabaja en la Universidad de Chile, la propuso para recibir este premio y se lo van a dar ahora el jueves 4. Y me escribió casi así, tiene 94 años, fue exiliada en distintos lugares, fue invisibilizada por sus pares. De hecho, me decía, si los hombres de su época hubiesen estado en el poder, muy probablemente no le habrían dado el premio. Es decir, muy, muy cuestionada su labor desde muchas áreas, ¿no? Aun cuando trabajó en Cuba, fue profesora universitaria en La Paz, trabajó en Honduras, trabajó, bueno, en Chile trabajó para el gobierno de Allende, ¿no? Fue exiliada, se hizo cargo de sus 2 hijas, porque y su hijo también, su marido lo mataron, porque cuando fue lo de la guerrilla en Bolivia, él dejó un poco la arquitectura y se fue ahí de guerrillero junto al Che Guevara y lo mataron cuando estaba tratando de cruzar y llegar a Chile. Es decir, tenemos a un equipo movilizado durante un tiempo y ella fue severamente castigada, y ahora un dulcecito, alguien que le diga, está bien tu trabajo, el que has hecho, y ella estaba muy, muy, muy emocionada, se lo van a dar ahora el 4, y yo estoy súper contenta por ella. De hecho, el Teatro de Mineros lo ha vuelto a trabajar porque está abandonado. Está en la mitad, en la plaza más importante de una ciudad, de la ciudad de Lota. Está este teatro que no alcanzaron a terminar porque coincidió con que el 58 empezó el problema de la minería en carbón en Lota, y terminó con la huelga larga el 60 y terminó con el terremoto del 60, así que se quedó hasta ahí. Alcanzaron a ponerle el techo y la obra gruesa, y desde entonces se ha ido destruyendo, y ella hizo los planos, invitó a Carlos Marner y a Sergio Bravo luego para que retomaran el proyecto, lo ha presentado en todas partes, en ningún lugar le han dado fondo, y tiene todos los planos listos para hacerse el proyecto, y bueno, ahí está. Yo soy la presidenta de su fan club. Lo más cortito, bueno, muchas gracias por la presentación. Primero que nada, tuve la suerte de andar en Santiago hace un mes y pasé por el Bellas Artes. No sabía que estaba la exposición, estoy primero en el segundo piso, y cuando ya por el primero entré, ¿verdad? Como mano derecha, y eso que ustedes decían 4 salas, y estaba encantadísimo. Como una sensación, aparte que la sala es súper llena, mucha gente, entonces estaba muy contento y la exposición estaba maravillosa. Y no, nada más preguntar una cosa rápida, que es el libro, ¿dónde se puede conseguir aquí? Si está circulando en Costa Rica, porque quiero leerlo, entonces, para saber. Pucha, no se puede vender aquí. Sí. Podemos conversar afuera. Más ratito hablamos. No, es que quisiera aclarar que se podría hacer
era por un dilema de política institucional, y claro que no es que simplemente no ha sido posible. Entonces yo creo que buscaremos la forma, ¿verdad? A partir de esto, de alguna comunicación. Bueno, ahora los que están aquí, pues hablar con las autoras de forma directa, pero sí queremos colaborar porque en que se pueda adquirir el libro por el medio establecido, ¿verdad? Que es comprarlo, ¿no? Es la cuestión. Entonces, pero es que no se podía en la institución hacer venta por razón. Igual hay unas postales, por si te interesan, que trajimos de regalo para que se lleven, para socializar la información. Estaban ahí afuera, así que trajimos 6, de 6 tipos, no sé si quedarán, pero por favor, háganla circular. Pero qué bueno que te gustó. En realidad el Museo Nacional es un espacio súper activo. Estamos muy contentas de que es un espacio vivo, súper vivo, y bueno, nos invitaron pero en realidad tiene su propia vida, ¿no? Y tiene una museografía súper interesante, ¿no? Y fueron súper generosas además con nosotras. De hecho, inicialmente teníamos una sala bastante más pequeña que estaba en el tercer piso y de repente nos dicen, no, vamos a cambiarnos al primer piso y son 4 salas. Y ahí fue como cuando 5 salas y nos dio como algo aquí, así, ¿cómo vamos a solucionar este? Pero sí, quedó muy bien y mucha gente nos envía fotos de que la va a ver. Ahora nosotros cuando pasemos de vuelta, antes de regresar a Concepción, vamos a ir a verla también, a ver qué dice la gente. Pero no, qué bueno que la pudiste ver, qué bueno. Creo que cerramos el espacio de comentarios y preguntas. Sin más, agradecerles profundamente de parte del Museo del Jade. Es un honor tenerlas por acá presentando este maravilloso, uno de los tantos productos de la vasta investigación de Leslie Bárbara, en conjunto también con Marta Rosa, por supuesto, que por supuesto se han acercado a la obra de Escames por su trascendencia, por su permanencia, por su red que ha incluso permanecido en el tiempo y que nos tiene hoy acá. Y para el museo también es un honor sumarse a este homenaje, a este centenario, que es completamente consecuente al ser el tercer artista con más obra en la colección después de Fausto Pacheco y Francisco Amiguetti. Sin duda alguna, para nosotros es también muy enriquecedor, es también consecuente con el objetivo del museo y con la misión que nos hemos propuesto. Felicidades nuevamente por este trabajo que no solamente en forma, como también en contenido es sumamente cuidado, sumamente contemporáneo, como decía Marta. Gracias a Marta también por esta alianza nuevamente, que ha sido sin duda un proceso necesario, importante para el museo y para el trabajo que también tenemos en manos con la colección de artes visuales del INS. Nada, muchas gracias también a todos y todas las asistentes y esperamos verlos nuevamente en las actividades que estamos preparando en el marco de la exposición temporal. Buenas noches.